Antes de empezar, quería comentar que tenemos unos cuantos cursos diferentes sobre Excel y quiero asegurarme de que este se corresponde con la versión de software que tienes. Este curso de Excel es para Office 2021, la versión de pago único. No debemos confundirnos con el otro tipo de licencia de suscripción, es decir, la versión también llamada Microsoft 365. Esto podría ser confuso porque si estuvieras usando la versión de suscripción, verías algunas diferencias al disponer de características que no aparecen en este curso. Vamos a ver cómo comprobar todo esto fácilmente. Vamos a la ficha Archivo, hacemos clic y ahora hacemos clic también en Cuenta. Aquí a la derecha podemos ver que esta versión de Excel no pertenece a un producto de suscripción. Podemos ver que pone Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 Preview, pero no vemos las palabras producto de suscripción ni Microsoft 365. Si fuese así, estarías viendo el curso equivocado y tendrías que cambiar al curso correspondiente de Excel. Este curso está grabado con la versión LTSC Long Term Servicing Channel de Office 2021, es decir, la versión para organizaciones y clientes que compran grandes cantidades de licencias. Por ello, podrías ver alguna ligera diferencia respecto de la versión que estés usando si tienes una licencia individual o consumer, y podrías tener funciones que no estén cubiertas en este curso. O viceversa, aprender funcionalidades que estén en el curso pero no en la versión que estés usando. Para todos los que no veis las palabras Microsoft 365 ni producto de suscripción, estáis en el lugar correcto. Así que hacemos clic en el botón atrás y ya podemos continuar con el curso. Además de los contenidos esenciales para dominar Excel, te daremos en este vídeo algunas razones por las que deberías realizar este curso. Nos referimos a las novedades de esta versión. En un principio, tenemos las nuevas fórmulas matriciales y el nuevo concepto desbordamiento. Ambas cuestiones marcan el principio de un nuevo paradigma a la hora de introducir fórmulas en las celdas. También tenemos las potentes funciones matriciales dinámicas, que vienen a perfeccionar algunas antiguas, pero también vienen a añadir nuevas funcionalidades. Tenemos ahora la posibilidad de convertir simultáneamente varias hojas que estaban ocultas en hojas visibles. Ahora tenemos mejoras en la ficha Vista del editor de Power Query. Podemos comprobar esto en esa ficha Vista de Power Query con estas funcionalidades y estadísticas de las cuales disponemos en la cinta de opciones. Y continuando con otras novedades, vemos ahora una nueva imagen en las pestañas de la cinta de opciones. Podemos comprobar en el propio Excel que cuando seleccionamos una ficha, ahora no queda la forma de una pestaña, sino que se subraya el nombre de la ficha. También podemos ver que se han modernizado muchos de los iconos. Lo más adecuado cuando abordamos el aprendizaje de una aplicación es tener un esquema o mapa mental de dónde está cada cosa, al menos de forma general. Comenzamos con el lanzamiento de Microsoft Excel. Esta es la pantalla que nos vamos a encontrar al principio, al menos por defecto si no configuramos otra cosa distinta. Esta pantalla se llama Backstage y está dedicada principalmente a gestionar cuestiones relacionadas con los archivos o libros de Excel. Vemos cómo es posible crear nuevos archivos, abrir algunos ya existentes e incluso abrir de forma cómoda algunos recientemente utilizados. También abajo a la izquierda tenemos algunos accesos para configuraciones y para cambiar algunos aspectos de nuestra cuenta. Como hemos dicho antes, desde esta pantalla podemos acceder a la ventana principal de Excel. Si comenzamos echando un vistazo por la parte superior, vemos la barra de títulos, donde a la izquierda encontramos una barra de acceso rápido, es decir, para acceder rápidamente a las funcionalidades que más utilizamos. También tenemos un cuadro de búsqueda, opciones de nuestra cuenta. También vemos aquí un botón interesante para decidir cómo vemos la parte superior de la ventana, con pestañas y comandos, solo pestañas o incluso sin la cinta de opciones.
También vemos los clásicos botones de minimizar, restaurar o cerrar la aplicación. Un poco más abajo, toda esta franja se llama la cinta de opciones. Esta cinta de opciones mostrará unos comandos u otros dependiendo de la ficha que activemos con estas pestañas. Algo más abajo vemos la barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas es el sitio ideal para introducir funciones o fórmulas dentro de la celda que está seleccionada. También vemos el cuadro de nombres, donde se muestra el nombre también de la celda que está seleccionada. Como podemos ver, los nombres están compuestos de letras y números, y esas letras y esos números dependerán de la columna y la fila donde esté situada la celda seleccionada. Más abajo vemos los títulos o encabezados de columnas y también los títulos y encabezados de filas. Y más abajo, por supuesto, la gran cuadrícula. Es una cuadrícula que en principio nos puede parecer infinita, pero no lo es. Vamos a ver cuántas columnas y filas tiene esta gran cuadrícula de Excel. Si hacemos clic aquí, podemos ver, ampliando un poco el cuadro de nombres, manteniendo presionado el botón primario de nuestro ratón, vemos que hay 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Impresionante, ¿verdad? Además, hay una particularidad. Se regeneran solas. Es decir, si elimino algunas columnas, automáticamente, al final, Excel las reemplaza por unas nuevas. De tal forma que siempre hay el mismo número de columnas y lo mismo ocurre con las filas, claro. Un poco más abajo tenemos las pestañas de las hojas. Es decir, todo lo que hemos hablado antes aplica para la hoja 1, que es la que está activa, pero resulta que podemos crear más hojas y cada hoja tiene otras tantas celdas en las mismas condiciones. Como vemos, crear hojas es muy fácil. Más a la derecha y en la parte ya inferior de la pantalla podemos ver un deslizante que nos permite ver con más o menos zoom la ventana. El Backstage es ese lugar, en las aplicaciones de Microsoft, donde se gestiona todo lo referente al propio archivo o libro que estamos utilizando o incluso la creación de nuevos libros de Excel. Esto que estamos viendo es el Backstage, pero si no estamos en esta pantalla, podemos acceder a ella haciendo clic en la ficha Archivo. En la parte superior de esta pantalla principal del Backstage, es decir, la sección Inicio, podemos ver accesos directos a distintas plantillas, empezando por la más importante, que es la creación de un libro en blanco, es decir, desde cero. También podemos acceder a más plantillas desde aquí. Ahora podríamos buscar plantillas mediante este campo o filtrarlas por categorías. Vamos a poner un ejemplo de cómo descargar una plantilla. Por ejemplo, esta. Hacemos clic sobre ella, aparece un cuadro y aquí un botón que pone Crear. Hacemos clic en ese botón y ya tenemos en pantalla la plantilla. Después ya podremos guardarla con otro nombre en cualquier ubicación. También podemos ver en esta pantalla principal del apartado Inicio algunos links o enlaces para acceder a los libros que se han utilizado recientemente. También podemos anclar algunos libros haciendo clic en una chincheta. Vemos que al pasar el ratón por algún ítem que representa algún libro, aquí hay una chincheta y al hacer clic, el libro queda anclado. Aquí lo vemos. Y ahora, a la izquierda, daremos un repaso a las distintas opciones, al menos a las más importantes. Vemos la sección Nuevo, dedicada exclusivamente a crear nuevos libros, Abrir, donde podemos examinar mediante un explorador de archivos para localizar nuestros libros y poder abrirlos, o podemos también acceder directamente a algunas ubicaciones preferentes. Aquí, en el apartado Información, vemos algunas herramientas y también en la parte derecha de la pantalla, información sobre los metadatos del libro. Aquí, en este botón, al hacer clic, conseguiremos guardar y salvar nuestro trabajo. Aquí con Guardar como tendremos la oportunidad de guardar, pero además en cualquier ubicación y cambiando el nombre. El apartado Imprimir es intuitivo. ¿Para qué sirve? Podemos ver multitud
de configuraciones posibles. En compartir tenemos herramientas para el trabajo colaborativo y en exportar para cambiar este libro de formato, por ejemplo, para convertirlo en PDF. También podemos publicar en Power BI o desde este botón directamente cerrar el archivo que tengamos abierto en ese momento. Aquí en cuenta podremos loguearnos con nuestra cuenta o cerrar sesión, también cambiar el tema de Office, algunas cuestiones de diseño y también conectarnos a servicios en la nube. Por cierto que no hay que dejar de lado el tema de las actualizaciones. Desde aquí podremos mantener nuestro Office actualizado. Y por último, y dependiendo de la resolución de pantalla, veremos aquí directamente algunos comandos más o veremos el apartado que se llama Más opciones. Al hacer clic, vemos que hay dos comandos que se llaman comentarios y opciones. Este segundo nos da acceso a un cuadro donde podemos configurar multitud de aspectos para personalizar el comportamiento de Excel. La hoja es uno de los elementos más grandes con los que vamos a trabajar en Excel. Dentro de las hojas podemos considerar que están el resto de elementos como filas, columnas, celdas, gráficos, tablas, etc. Vamos a aprender a gestionar las hojas. En principio, vamos a aprender a seleccionarlas. En este momento tenemos una hoja seleccionada, la hoja 1. Pero si queremos seleccionar otra hoja, simplemente hacemos clic sobre la pestaña de esa hoja. Si queremos seleccionar varias hojas de forma simultánea, mantenemos la primera seleccionada, presionamos la tecla mayúsculas y sin soltar, seleccionamos la última hoja. Ahora, para quitar la selección, tan solo hacemos clic en una de estas hojas. Si queremos seleccionar hojas no contiguas, pues dejamos la primera seleccionada y presionamos la tecla Control sin soltar y ahora seleccionamos la segunda hoja y la tercera si hubiera necesidad. Para quitar esta selección, seleccionamos ahora una hoja que no esté seleccionada, por ejemplo esta. Pero ¿cómo podemos crear nuevas hojas? Muy fácil. Desde este botón, clic, clic y tantas veces clic como hojas necesitemos. También es posible eliminar hojas. Vamos a imaginar que queremos eliminar las hojas 4 y 5. Las seleccionamos, un clic en la 4, presionamos la tecla mayúsculas y sin soltar, ahora seleccionamos la hoja 5. Y como decíamos, para eliminar las hojas, hacemos clic con el botón secundario del ratón sobre cualquiera de las que están seleccionadas y pretendemos eliminar, y ahora elegimos la opción eliminar. ¿Y cómo es posible cambiar el nombre de las hojas? Pues simplemente haciendo doble clic en el nombre que aparece en la pestaña de cada hoja. Vamos a hacerlo y vemos cómo el nombre entra en modo edición. Ahora es cuando podemos cambiarlo. Presionamos Intro y el cambio se hace efectivo. Y ahora vamos a ver cómo duplicar, mover o copiar hojas. Para mover una hoja, simplemente presionamos con el botón primario del ratón y sin soltar arrastramos hasta la nueva posición. Para duplicar una hoja, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero manteniendo presionada la tecla Control a la vez que hacemos lo demás. Por ejemplo, voy a presionar la tecla Control en este momento y no la suelto. Y ahora hago clic con el botón primario del ratón sobre la hoja que quiero duplicar, que es esta, y sin soltar arrastro a una nueva posición. Y ahora suelto el botón primario del ratón. Y ahora ya puedo soltar la tecla Control. Ese sería el proceso. Reconozco que requiere un poquito de práctica, pero cuando lo consigamos, después ya no querremos hacer esta acción mediante otro método, porque es realmente práctica y rápida. Y otra cuestión interesante que podemos aprender es a copiar una hoja y convertirla en un libro nuevo. Por ejemplo, si quiero copiar esta hoja para que se convierta en un nuevo archivo de Excel, puedo hacer lo siguiente. Clic con el botón secundario y luego mover o copiar y aquí voy a elegir nuevo libro. Y aquí puedo elegir que sea una copia o, si no lo marco, esta hoja desaparecerá de aquí y se convertirá en ese nuevo libro. Vamos a comprobarlo. Aceptamos y ya tenemos una hoja en un libro nuevo. Por cierto,
Estos colores tan extraños son debidos a que este nuevo libro no tiene la misma paleta de colores que el libro antiguo. Vamos a cerrarlo y ahora aprenderemos a modificar el color de la pestaña de cada hoja. Clic con el botón secundario, color de pestaña y elegimos. Simplemente así. Y en cuanto a ocultar o mostrar hojas, se puede conseguir también haciendo clic con el botón secundario del ratón y eligiendo ocultar. Para mostrar, tenemos que hacer clic también con el botón secundario en cualquiera de las hojas que aún se está viendo, evidentemente, y elegir mostrar. Ahora aparecerá una lista de todas las hojas que en este momento están ocultas. Si queremos mostrar varias hojas a la vez, podríamos utilizar la tecla Control, tal y como dice este cuadro verde de Excel que nos avisa. Pero en este caso vamos a seleccionar solo mi nombre de hoja y la vamos a convertir en una hoja visible. Aceptamos y ya la tenemos aquí. La habilidad en gestionar filas y columnas nos va a proporcionar mucha productividad en nuestro trabajo diario. En este vídeo te mostramos formas rápidas de insertar y eliminar filas y columnas. Pero claro, antes tenemos que aprender a seleccionarlas. Para seleccionar una fila o columna, tan solo tenemos que hacer clic sobre su título con el botón primario del ratón. Por ejemplo, así. Si lo que queremos es seleccionar varias filas o columnas contiguas, hacemos lo mismo, pero sin soltar, arrastramos o bien hacia abajo o bien hacia arriba. Depende de nuestras necesidades. Cuando terminemos de seleccionar, soltamos el botón primario del ratón y ya tenemos la selección. Para las columnas, por supuesto, exactamente igual. Si lo que necesitamos es seleccionar varias filas o columnas no contiguas, entonces tendremos que utilizar la tecla Control como sigue. Primero, seleccionamos una de las filas que queremos seleccionar y después presionamos la tecla Control y no soltamos. Y ahora seleccionamos la segunda fila que queremos seleccionar y después la tercera y así sucesivamente. Y ya por último podemos soltar la tecla Control. Y ahora para columnas sería exactamente igual, pero seleccionando las columnas, evidentemente. Ahora vamos a aprender a seleccionar varias filas o columnas, pero que están contiguas. Empezamos seleccionando la primera de las filas o columnas y ahora vamos a presionar la tecla mayúsculas y no soltamos. Y después seleccionamos la última fila o columna y, en tercer lugar, ya podemos soltar la tecla mayúsculas. Este sería un método alternativo al que ya hemos visto antes de hacer clic y sin soltar arrastrar. Y si queremos seleccionar todas las filas y columnas de Excel, tan solo tenemos que hacer clic en este triangulito que vemos en la parte superior izquierda de la ventana de Excel, aquí. Hacemos clic y vemos cómo todo queda seleccionado. Y ahora vayamos a aprender cómo insertar una fila o columna. Para ello, vamos a seleccionar primero una fila, por ejemplo, la 12. Si ahora hago clic con el botón secundario del ratón y elijo insertar, nos vamos a dar cuenta de que la fila insertada se coloca por encima de la fila que al principio seleccionamos. Si recordamos, la fila que se seleccionó fue la que corresponde al número 3, pero ahora la fila nueva queda entre el número 2 y el número 3. Esto es importante porque cada vez que tengamos que insertar una fila, tenemos que tener muy claro cuál es la que tenemos que seleccionar en un principio. En el caso de las columnas, si selecciono, por ejemplo, la columna 4, hago clic con el botón secundario sobre el título de la columna y ahora elijo insertar y vamos a ver el efecto. Efectivamente, se coloca la nueva columna a la izquierda de la columna que en un principio seleccioné. También es interesante saber que si la selección no es simple, es decir, si seleccionamos 3 columnas y ahora realizamos la operación de insertar, vemos que se insertan también 3 columnas. Algo parecido pasaría con las filas. Y para eliminar filas o columnas, podemos hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos la fila o columna a eliminar y luego hacemos clic con el botón secundario y elegimos eliminar. Si fueran varias filas o columnas, seleccionamos una de ellas, después con la tecla Control, por ejemplo, seleccionamos el resto
Y ahora la misma operación, botón secundario y ahora elegimos eliminar. También las acciones de cambio de tamaño y ocultación de filas y columnas deben ser conocidas con detalle para desenvolvernos con soltura por las hojas de Excel. Si queremos cambiar la altura de una fila o el ancho de una columna, tan solo tenemos que seleccionarla, situar el cursor en la frontera entre una fila y otra, o una columna y otra, está claro. Hacemos clic con el botón primario del ratón y movemos hacia abajo o hacia arriba, hasta que la fila o la columna tenga la medida que necesitamos. Ahora soltamos el botón primario del ratón y ya tenemos esa fila o columna cambiada. En el caso de ser varias filas o columnas, las que deben ser modificadas, tenemos que seleccionarlas previamente y actuar de una forma similar. Colocamos el cursor en la frontera entre una fila y otra, botón primario y sin soltar arrastramos. Ahora la diferencia es que todas las filas o columnas quedarán con la misma medida. ¿Y qué pasa si queremos un ajuste fino? Es decir, un ajuste numérico de la medida de las filas o de las columnas. Pues tenemos que seleccionar las filas o columnas afectadas y ahora clic con el botón secundario y hacemos clic en alto de fila. Y ahora introducimos el número de forma exacta y aceptamos. Y ahora vamos a conocer el autoajuste de filas o columnas. Vamos a imaginar que estos números tienen un tamaño bastante mayor, por ejemplo, así. Ocurriría que desbordarían la altura de las filas. Si seleccionamos estas filas, ahora podemos hacer doble clic en la frontera entre una fila y otra y automáticamente se ajusta la altura. Algo parecido ocurriría con las columnas. Por ejemplo, si aquí escribimos un texto largo, ahora al seleccionar esa columna o varias, hacemos doble clic en la frontera entre una columna y otra y vemos cómo cada columna se ajusta a su contenido. Por ejemplo, aquí, como solo hay un número 4, pues esta columna es muy estrecha. Sin embargo, esta columna que tiene el texto más largo se ha adaptado. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos ocultar y mostrar filas y columnas. Es muy fácil. Tan solo tenemos que seleccionar las columnas o filas afectadas, por ejemplo así, hacer clic con el botón secundario del ratón sobre los títulos de esas columnas seleccionadas y ahora elegir ocultar. Pero claro, para mostrar ahora esas columnas o filas que están ocultas, ya no podemos seleccionarlas. Entonces, lo que debemos hacer es crear una selección desde la columna anterior hasta la columna posterior. En el caso de ser filas, exactamente lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Seleccionamos desde la D hasta la H. Tampoco pasaría nada si seleccionamos hasta la J. Y ahora, clic con el botón secundario en cualquiera de los títulos que están seleccionados y elegimos mostrar. Y ya tenemos de vuelta las columnas. Por supuesto, para las filas, los mismos comentarios. Al contrario que la hoja, la celda podría considerarse como la unidad mínima que puede contener información en Excel. La celda será, por lo tanto, nuestra protagonista en este vídeo. La verdad es que insertar, eliminar, mover o duplicar celdas es muy fácil. Lo interesante en este caso es ver el efecto que tienen estas acciones. Es interesante y muy importante conocerlo. Supongamos que seleccionamos esta celda, que está en medio de todo este rango marcado con un fondo de color distinto. Si queremos insertar una celda, podemos hacerlo de varias formas, pero una de las formas más rápidas y que yo recomiendo es utilizar el botón secundario del ratón. Así que hacemos clic sobre esa celda con el botón secundario y ahora elegimos insertar. Ahora aparece una pantalla donde nos da a elegir hacia dónde se desplazarán el resto de celdas, porque claro, si en todo este rango insertamos una nueva, las demás tendrán que acomodarse. Vamos a ver qué ocurre si dejamos esta selección, desplazar las celdas hacia abajo. Aceptamos y efectivamente vemos que estas celdas que voy a marcar con un color ligeramente distinto son las que se han desplazado. Y ahora tenemos una nueva celda que es también la que voy a pintar de un color distinto.
Así que cuidado con estos efectos. Vamos a comprobar que si hacemos de nuevo clic con el botón secundario y elegimos insertar, al elegir otra opción en este cuadro de diálogo, pasa algo parecido pero obedeciendo a la nueva selección, claro. Aquí vemos ahora las celdas desplazadas. Bien, pues aprendido esto, ya va a ser muy intuitivo aprender lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando eliminamos una celda? Vamos a probar, clic con el botón secundario, hacemos clic en eliminar, elegimos cuál será el efecto que preferimos y aceptamos. Evidentemente, al arrancar una celda de aquí en medio, estas han tenido que desplazarse en un sentido, y ese es el que habíamos elegido. Y ahora vamos a ver el efecto que tiene el hecho de mover celdas. Mover una celda puede hacerse de la siguiente forma. Si la tenemos seleccionada, ahora vamos a situar el cursor en un borde de la selección. Vemos que al ocurrir eso, al tener el cursor justo sobre el borde de esa selección, el cursor cambia de forma y ahora son 4 flechitas que miran hacia el exterior. Bien, pues hacemos clic con el botón primario del ratón y sin soltar movemos hasta el lugar destino. En este caso podría ser esta otra celda. Ahora ya suelto el botón primario del ratón y este sería el efecto. Como vemos, el movimiento de una celda arranca literalmente todo lo que hay en la celda, incluyendo el formato, no solamente el contenido. Y ahora veamos cómo es posible duplicar una celda. Es algo muy parecido a mover, pero una diferencia. Tenemos que mantener presionada la tecla Control, así que voy a hacerlo, presiono la tecla Control y ahora hago lo mismo que hice para mover la celda. Coloco el cursor exactamente sobre el borde de la celda, vemos que ahora cambia de forma el cursor, ahora se le agrega al propio cursor el signo más. Bien, pues en este momento hago clic con el botón primario del ratón y sin soltar arrastro hasta una nueva posición. Suelto el botón primario del ratón y ahora ya por fin suelto la tecla Control. Y este es el resultado. La celda original no ha cambiado, pero se ha generado un duplicado. Cuando tenemos un exceso de filas o columnas, una solución que debemos considerar es la agrupación de las mismas. Con ello, quedarían ocultas y no molestarían. Posteriormente, podremos mostrarlas desagrupándolas. Pongamos un ejemplo en esta hoja. Supongamos que las columnas que van desde la E hasta la J no nos hacen falta para el trabajo cotidiano. Más bien, nos están molestando. Bien, pues una vez que las hemos seleccionado, vamos a ir a la ficha Datos, hacemos clic aquí en la pestaña y ahora vamos a agrupar. Hacemos clic, podemos ver que es un comando que está dentro del grupo esquema y al haber hecho clic vemos que aparece una especie de fila en la parte superior y también una línea y un botón en el cual podemos hacer clic y ahora todas esas columnas quedan escondidas. Pero si bien ocultarlas ha sido muy fácil mediante ese botón, volver a mostrarlas también es muy fácil. Ahora el botón cambia y es un signo más, hacemos clic y ya las tenemos otra vez. Es un método rápido de mostrar u ocultar, cuando nos interese, determinadas columnas. Y para las filas tenemos que decir exactamente lo mismo. Seleccionamos esas filas que queremos ocultar o mostrar y después, desde la ficha Datos, vamos a agrupar. Aparece también este signo más, hacemos clic y ya quedan ocultas. Volvemos a hacer clic y se muestran. Si queremos deshacer toda esta agrupación, tendríamos que mantener esas filas seleccionadas y después tendríamos que hacer clic en desagrupar. Ya hemos revertido la situación. Algo parecido tendríamos que hacer para las columnas, por supuesto.